el hermano Edgar me pedía tener un estudio bíblico. La verdad es que yo soy un poco larguero y el hermano me dijo, no, tienes pocos minutos para estar porque queremos escuchar unas canciones, así que yo intentaré ser algo que me cuesta muchísimo, el ser corto, ¿no? Pero voy a tratar de ser preciso en algunas cosas, tal vez no voy a poder dar un estudio completo, pero sí decirles que en este tiempo que hemos estado en cuarentena en nuestra iglesia, hemos estado viendo algunas cosas que pensamos que claramente Dios ha marcado en este tiempo. Y una de las cosas que entendemos Dios ha marcado es que no solo Dios está enojado con este mundo, mis preciosos hermanos, sino que Dios está disciplinando la iglesia de Cristo. Yo soy convencido y estoy convencido de que esta es una disciplina particularmente para la iglesia de Cristo. Noten ustedes que a mí, como ministro de Dios, como pastor, anciano, siempre me cuesta que la gente pueda entender la importancia de congregarse. Hoy Dios no nos ha permitido por mucho tiempo congregarnos. Y saben, el congregarse es un privilegio que no todo el mundo entiende que la iglesia de Cristo posee. Y Dios no nos ha permitido congregarnos. Muchas veces nosotros tenemos en mente de que ir a la iglesia es como que nosotros le hacemos un favor a alguien o le hacemos un favor a los hermanos de la iglesia, e incluso algunos pensarán que le hacen un favor a Dios, cuando realmente es un tremendo privilegio y una tremenda oportunidad de poder adquirir algo que la gente a veces no entiende, que es muy importante, el discernimiento, el discernimiento. Sabes, el hermano Edgar en un momento daba lectura del hijo pródigo, y algo que me llama la atención del hijo pródigo es que en un momento, en medio de toda la inmundicia en la que él estaba, producto de sus malas decisiones, dice la Escritura que volviendo en sí, dice así la Escritura, mas volviendo en sí, es decir, cuando comprendió que el lugar donde estaba no era el lugar que él tenía que estar, fue entonces cuando comprendió que debía salir de ese lugar donde no era precisamente el diseño de Dios para su vida, que él vuelve a casa con todo un argumento que el Padre ni siquiera le permite vamos a decir, desplegar de su corazón, porque en misericordia el Padre corrió hacia él y lo abrazó, cosa que en el tiempo en que se escribe esta historia y que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, diserta esta historia, no era común. De hecho, era una deshonra para un hombre anciano, para un padre, correr, levantarse y correr hacia una persona. Pero el padre de este muchacho, en humildad y con una infinita misericordia, ni siquiera le deja de decir el discurso y lo abraza con tanto amor. Bueno, de alguna manera Cristo nos dice cómo es el carácter del Padre, siempre deseoso de que nosotros volvamos a Él. Y yo creo que nosotros necesitamos volver al Señor. Pero para volver al Señor, nosotros necesitamos eso que muchas veces creemos tener, pero que no tenemos: discernimiento. Yo he basado este último tiempo de la cuarentena mis temas en un texto de la palabra de Dios que se encuentra allí en Malaquías capítulo 1, versículo 6, que es perfectamente aplicable para el tiempo que estamos viviendo. Porque yo les quiero decir algo, mis amados hermanos, hace 100 años que la humanidad en general no vive una pandemia. Yo voy a poner aquí un cronómetro, yo le voy a pedir a mi esposa que cuando se cumplan unos 20 minutos me diga, y si no, bueno, no puedo terminar el estudio, no importa, pero yo quiero cumplir con el horario que me dijo el hermano Edgar. Mis amados hermanos,
volviendo al tema, hace 100 años que la humanidad no vivía una pandemia como la que estamos viviendo. La última que vivió parecida fue la peste española, que murieron muchísimas personas, miles de personas. La humanidad a través de la historia ha tenido pandemias, por ejemplo, la peste negra volvió cada año por mucho tiempo, matando prácticamente a la mitad de Europa. Y si tú examinas cada vez que hubo una pandemia, previamente hubo un tiempo en que la iglesia fue abandonando ciertos principios, o que el mundo de alguna manera estaba dando vuelta a las espaldas en forma insolente a Dios. Y con Dios no se puede jugar. Dios no puede ser burlado. Dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso el hombre también segará. Y mis amados hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que con Dios no se puede jugar y que si hay cosas que nuestro corazón necesita confesar a Dios, necesitamos confesarlas a tiempo. Bueno, el texto de Malaquías capítulo 1, versículo 6, al menos a mí me ha servido, ya que el mismo apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo mencionó eso a Timoteo, precisamente él se refería al Antiguo Testamento. Pablo también dice que el Antiguo Testamento es un libro que nos sirve a nosotros como una ilustración, como un ejemplo, para que no cometamos nosotros en la iglesia los mismos hechos nefastos que cometió el pueblo de Israel. Y noten ustedes el contexto. El pueblo de Israel, si vamos por ejemplo a Jeremías, el pueblo de Israel fue advertido por Dios de que su idolatría le llevaría al cautiverio. Bueno, el pueblo de Israel no entendió, el pueblo de Israel insistió en cavar para sí, dice la Escritura, cisternas rotas que no podían contener el agua, y sin embargo abandonaron, dieron vuelta a sus espaldas. ¿A quién? A quien es la fuente del agua viva, dice la Escritura, Dios mismo. Y Dios los disciplinó con 70 años de cautiverio. Cuando ellos volvieron con Nehemías y con Esdras, con Nehemías, el gran constructor, el edificador, el reedificador de la ciudad que había sido destruida, y Esdras, el reedificador del culto, por así decir, ¿no? de reconstruir el templo. Ellos hicieron promesas. Lloraron cuando se leyó la Escritura, dándose cuenta que el cautiverio había sido producto de su maldad, de su idolatría, de su pecado. Sin embargo, aun cuando ellos habían hecho una promesa de que 120 años antes, cuando hacen esta promesa allí con Esdras y Nehemías, de que ellos habían llegado al cautiverio producto de su pecado, aun cuando ellos hicieron una promesa de no dar vuelta a las espaldas a Dios y de considerar a Dios, unos 40 años después de haber hecho esa promesa, en Malaquías, nuevamente vemos al pueblo desestimando a Dios. Desestimando a Dios. Y es entonces que en Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mis amados hermanos, no tengo el tiempo, como les decía, para desarrollar este estudio, porque desarrollar este estudio me llevaría aproximadamente mínimo 1 hora. Y de hecho este estudio, esta mañana yo lo expuse a la iglesia y continuaré hablando del discernimiento por algunos domingos, porque el discernimiento es tan importante. Pero nota la falta de discernimiento aquí del pueblo.
El pueblo había menospreciado a Dios. De hecho, en el contexto ustedes pueden ver que los sacerdotes, quienes tenían la responsabilidad de conocer y de entregar la palabra de Dios al pueblo, entregaban a Dios lo enfermo, lo que les sobraba. Y Dios les dice, a mí me vais a entregar lo que os sobra, a mí que mi nombre es excelso, magnánime, grande, maravilloso, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Y a veces nosotros, mis amados hermanos, menospreciamos a Dios. Como decía al principio, cuando nosotros no queremos congregarnos, cuando nosotros no queremos servir con devoción, cuando a nosotros nos falta ese tiempo de devocional con Dios, donde queremos conocerle más, donde anhelamos entender más de su palabra, y simplemente tenemos allí una lectura enjuta de la palabra de Dios, sin mayor consistencia, y vamos menospreciando a Dios. Pero sabes que al igual que el pueblo de Israel argumentamos, ¿y en qué te hemos menospreciado? La iglesia de Cristo debe reconocer que en estos últimos años, mis preciosos y amados hermanos, la iglesia de Cristo en general, aun cuando tú digas, bueno, yo nunca he hecho eso, pero todos nosotros, de alguna manera como iglesia, debemos unirnos en un son y decir, hemos menospreciado el nombre de Dios y tenemos que de alguna manera cambiar esa actitud. Yo le he dicho a nuestra iglesia local, aquí en Halland, Michigan, la iglesia de Macedonia, que de alguna manera nosotros hemos desestimado a Dios. No le hemos considerado como Él se merece. Que también hemos manifestado nuestro menosprecio por nuestra falta de devoción. Nota, desestimación, falta de devoción, en nuestras dádivas también. A mí me da una tristeza enorme que algunos pastores, algunos ancianos, algunas iglesias estén tan preocupados si en medio de la pandemia los hermanos cumplirán con su deber financiero con la iglesia de Cristo. Porque ustedes deben comprender que para llevar adelante la obra de Dios en este mundo se necesitan los medios económicos, y que nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, no es una opción, es una obligación colaborar con los medios económicos, ya sea para la ofrenda de misioneros, para el sustento de los ancianos si trabajan de lleno en la iglesia local. Yo sé que los hermanos de las iglesias de los hermanos libres muchas veces tienen bastantes ancianos y no todos están dedicados 100% a la obra, pero de alguna manera la iglesia de Cristo debe hacerse presente en la economía de la iglesia, y nosotros hemos fallado a Dios con nuestras dádivas, con nuestra disposición. ¿Cuántas veces tenemos que rogarle a ciertos hermanos que hagan ciertas cosas en la iglesia? Hermanos que tienen talentos, hermanos que tienen dones, y que de alguna manera pareciera como que ellos hacen un favor sirviendo al Señor. No, mi precioso hermano, es un privilegio para nosotros servir a Dios, pero falta discernimiento. Falta discernimiento para que nos demos cuenta del tremendo privilegio que eso significa. Mis amados hermanos, permítanme definir discernimiento. Mi esposa, no se preocupen, hermanos, yo sé que algunos pueden pensar, espero que el hermano no se dilate tanto. No se preocupe, mi esposa está aquí viendo el horario para que yo no me pase. Y aun cuando yo no termine, vienen los últimos minutos y yo voy a decir, paro acá, si hay alguna pregunta, me la pueden hacer con el permiso del anciano. Pero bueno, permítame definir lo que es discernimiento espiritual, principalmente, ¿no? Y lo quiero definir a través de un texto bíblico. Si ustedes van al libro de Oseas, en el capítulo 14, que es el último capítulo del libro de Oseas, al menos en mi Biblia es así, el último capítulo del libro de Oseas es el capítulo 14, a no ser que usted tenga una Biblia apócrifa, pero ¿sabe qué? Allí, en el libro de Oseas, capítulo 14,
Yo sé que hay algunos hermanos que no les gusta la nueva versión internacional. Esto es un tema, es un tema de controversia. Hermano Mamani, yo no sé si me permite leer la nueva versión internacional o usted prefiere la Reina Valera. No hay problema. Perfecto. En la nueva, me gusta la traducción de la nueva versión internacional con respecto a este texto, porque la Reina Valera lo plantea como una pregunta, y no está mal, no está mal, pero es más bien una aseveración que hace el profeta, hablando en el nombre de Dios, por cierto, y dice así, para definir bíblicamente lo que es discernimiento, dice, el que es sabio, subraye esa palabrita, allí en el hebreo es la palabra hakam, es decir, capaz de realizar una tarea. Esta palabra se puede definir de esta manera, alguien capaz de realizar una tarea y entender el porqué de ciertos pasos. Porque el discernimiento tiene muchos aspectos que deben ser considerados y atados como un todo, para comprender lo que significa realmente discernimiento. Y dice el profeta, el que es sabio, el que es capaz de llevar adelante la gran tarea de aplicar la verdad de Dios, de aplicar y de llevarla a la práctica. Dice, entiende estas cosas. El que es sabio, el que tiene temor de Dios, entiende estas cosas. Ahí la palabra entiende, subráyela porque es la palabra bin. Generalmente en el Antiguo Testamento, esa palabrita transliterada del hebreo, bin, significa realmente aquella persona que es capaz de separar en la mente ciertas cosas, darse cuenta con la capacidad de distinguir. Dice, el que es sabio entiende, es capaz de dividir en su mente, de discernir estas cosas. El que es inteligente, subraya esa palabrita inteligente que nuevamente en el original es la palabra bin, es decir, el que es capaz de darse cuenta, de distinguir estas cosas, las comprende. Ahí la palabra comprende, es importante subrayarla, la palabra yadá. Y la palabra yadá implica un conocimiento por medio de la experiencia. Y ahora note lo que va a decir el profeta. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. Ahora, ¿en qué contexto lo está diciendo Oseas? Ustedes, al igual que yo, lo recordarán. En un contexto de juicio, donde Dios iba a entregar un juicio, dictaminó un juicio al pueblo de Israel por su idolatría. Y entonces, terminando la profecía, el profeta dice, el que es inteligente entiende estas cosas, comprende este mensaje, no pone en cuestionamiento a Dios por lo que hace. Muchos hoy en día están poniendo en cuestionamiento a Dios. Si Dios es amor, ¿por qué estamos confinados con esta pandemia? Falta de discernimiento. Estamos confinados en esta pandemia porque hemos dado vuelta a las espaldas a Dios. Porque el mundo está siendo castigado por las leyes impías que ha promulgado y aceptado en todos los países. Las leyes de aborto, ideología de género, matrimonio igualitario. ¿Y Dios no va a estar airado? Y dice, ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos camina el justo, mientras que allí tropiezan también los rebeldes. ¿Ves? Los mismos caminos que para algunos, para los que siguen la verdad de Dios, son caminos de seguridad y de bienestar, no necesariamente del bienestar que los hombres piensan que es el bienestar, teniendo una buena situación económica, teniendo trabajo, porque todas las cosas ayudan a bien, incluso las cosas que nos parecen malas, dice la Biblia, a los que aman a Dios. Y Dios en su gracia disciplina a sus hijos para que sus hijos le amen con devoción. Como dice el famoso escritor C.S. Lewis, que ya está en la presencia del Señor, el dolor es el megáfono de Dios
Y cuando Dios introduce el dolor, tiene un propósito, llamarnos la atención. Y eso es maravilloso, mi amado hermano, porque significa que Dios nos ama. Si Dios no hiciera nada, cuando nosotros pecamos, quiere decir que Dios no nos ama, porque Dios solo disciplina a sus hijos. Amén, hermanos. Solo disciplina a sus hijos. Y sabe, mi amado hermano, muchas personas no tienen discernimiento para darse cuenta de estas cosas, para entender que en medio del dolor Dios nos está disciplinando para nuestro bien, y los rectos entienden estas cosas, mientras que los que son impíos tropiezan por su rebeldía. Estaba leyendo en estos días que en medio del confinamiento, ¿sabía usted? Espero que no haya un niño por allí, pero voy a tratar de disfrazar las palabras, usted me comprende, por la susceptibilidad de algunos y porque puede estar escuchando a algún niño. ¿Sabía usted que en medio de este confinamiento, las páginas de internet de pornografía han acrecentado su clientela? Sobre todo de pornografía infantil. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No hay algo más malvado que la pornografía infantil. Y sabe que ha acrecentado la clientela, las páginas de pornografía. ¿Sabe por qué? Porque algunos necesitan, dicen, relajarse en medio de esta situación. Incluso han acrecentado las tasas de suicidio. Han acrecentado las teleconsultas de los psicólogos, la psiquiatría. ¿Sabe por qué? El hombre está depresivo en medio de esta situación, porque tiene incertidumbre, desesperanza, pero no así debe ser con los hijos de Dios, porque los hijos de Dios podemos confiar en Dios en medio del dolor, pero lo que sucede es que muchas veces los hijos de Dios lamentablemente no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. Solo los que tienen discernimiento logran captar la diferencia de los caminos de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 9 dice, todas ellas son rectas al que entiende. Está hablando de las sendas de Dios, de los caminos de Dios, de los mandatos de Dios. Todas ellas son rectas para los que entienden. Algunos ven los mandatos de Dios como celdas, como cárceles que Dios entrega a la humanidad, y no se dan cuenta que cuando Dios dice esto no, es para nuestro propio bien, pero no hay discernimiento. Dice Proverbios 8:9, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. A los que han hallado sabiduría. ¿Sabe, mi amado hermano? El diccionario teológico, Beacon, define discernimiento de una manera muy concisa, simple, que todo el mundo la puede entender. Dice así, discernimiento es la habilidad para distinguir lo real de lo aparente, la verdad de la mentira. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Porque sabe, mi amado hermano, cuando hay falta de discernimiento y los hombres abrazan el pecado, recuerda lo que dije, las estadísticas, cómo han incrementado aquellos que van a las páginas de pornografía para encontrar un relax en la vida. Esta mañana hablábamos con mi esposa que si bien este ha sido un tiempo difícil, pero a la vez también ha sido un tiempo maravilloso para reflexionar en Dios. ¿Ha sido un tiempo así para ti? ¿O tú ilusoriamente, como dice el diccionario Beacon de teología, abrazas el pecado como si fuera real, cuando realmente es una ilusión en muchos aspectos? El pecado y el diablo siempre te dirá que por medio del pecado tú puedes encontrar satisfacción, para que luego que lo abrazas te encuentras vacío por dentro. Por eso acrecenta la gente que tiene depresión. Por cierto, no quiero ser insensible, hay personas que tienen depresión por alguna enfermedad física.
Pero otros, ahí me sonó el gong, pero otros tienen depresión porque no abrazan al Señor. Hay muchísimo más para compartir, mi hermano, muchísimo más para poder de alguna manera adentrarnos en este excitante tema, maravilloso tema que es el discernimiento. Pero quiero cerrar con este versículo de la palabra de Dios, que el apóstol Pablo lo menciona allí en el capítulo 5 del libro de Efesios, en el versículo 15. Y el apóstol Pablo dice allí una gran verdad. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mi precioso hermano, mira con diligencia cómo es que realmente tú estás andando para el Señor. Cuando la palabra de Dios, específicamente el apóstol Pablo, utiliza la palabra andar, que en el griego es la palabra peripateo, caminar constantemente en un avance. La vida cristiana es un caminar constante. Tiene que ver con el andar cristiano, con las decisiones que vas tomando en la vida. Y dice el apóstol Pablo, mira con diligencia cuáles son las decisiones, cuáles son tus caminos, cuáles son tus costumbres, qué estás abrazando, cuál es tu forma de pensar, de sentir. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Pablo. Vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nosotros debemos examinar si nuestro entendimiento ha ido renovándose o hemos ido adaptándonos a este mundo. Y Pablo dice, mirad pues con diligencia. Esa palabra de diligencia perfectamente se podría traducir con discernimiento, porque literalmente esa palabra significa mirar con exactitud, con precisión, y eso es discernimiento, es la capacidad de ver más allá, de dividir en mi mente las cosas. Somos seres tan emocionales, hermano, que a veces lamentablemente, aun cuando Dios nos creó con emociones, las emociones no son malas, pero lamentablemente a veces pensamos con el corazón, no pensamos con diligencia, con exactitud. Y Jeremías dijo una gran verdad, no nos olvidemos de eso, que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón no fue diseñado para pensar. Nosotros debemos razonar claramente lo que dice la palabra de Dios, más allá de lo que yo siento, y dirigir mi corazón hacia los mandatos de Dios. Y dice Pablo, mirad pues con diligencia, con exactitud, con precisión, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice también, aprovechando bien el tiempo, las oportunidades, porque los días son malos. Y él lo dice precisamente antes de comenzar en el capítulo 6, hablar de las acechanzas del diablo, y donde nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios y ceñirnos con la verdad. Hay tanto para hablar. Si ustedes me dan cuerda, puedo pasar muchas horas. Pero mi amado hermano, el tiempo es un juez inexorable y dice, basta. Hay que seguir la voz de los ancianos, hay que considerar la voz de los ancianos, y el anciano dijo, 20 minutos y ya me pasé, no quiero que me pongan disciplina. Así que bueno, les amo, mis amados hermanos, les amo mucho, y espero que ustedes puedan mirar con diligencia cómo están andando. Que puedan mirar con diligencia de qué manera ustedes se están conduciendo. Porque hay ciertas cosas que pueden parecer inofensivas, pero pueden ser terribles si ustedes no logran deshacerse de ellas ya. Si no logran mirar con exactitud, si hay ciertas cosas en las cuales ustedes han menospreciado a Dios con falta de diligencia. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, algún hermano que quisiera hacer. Si el hermano Mamani me permite, yo quisiera que algún hermano me la pudiera hacer. Hay mucho más no pude dar un estudio bíblico, pero al menos una reflexión introductoria de lo que el discernimiento es. El discernimiento es la capacidad de entender la verdad de Dios y llevarla a la práctica para no abrazar el pecado
y caer en un hoyo profundo del cual después nos cuesta salir, como el hijo pródigo.